¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a hablar un poquito del debut de Alexander Topuria en UFC. La verdad que bastante bien. Yo desde mi punto de vista su gran clave para mí es la calma con la que peleó, la estrategia que llevó a cabo y que hizo las cosas bastante bien. Sí que es cierto que para gusto de muchos nos hubiese gustado verle apretar un pelín y domar totalmente a Cygnus, pero sí que creo que lo hizo. Lo que pasa es que no dio ese último apretón que nos hubiese gustado ver, ese knockout, ese espectáculo. Pero recordemos que Alexander llevaba tiempo sin pelear y que derivado de ello también él tenía que medirse y demostrarse cosas a sí mismo. Y la verdad que un primer asalto muy bueno, en el cual cabe decir que Cygnus a mí no me gustó mucho su actuación. ¿Por qué? Porque desde el minuto cero vemos cómo Alexander camina hacia él y ya vemos a un Cygnus que cede el espacio. Automáticamente se va para atrás. Hay personas que les gusta pelear bajo esa presión, pero para tú poder superar esa presión, cuando alguien te entra en la guardia y tú cedes el espacio, tienes que golpear con manos muy duras o manos y piernas muy duras. Y no fue el caso. Si vemos las manos de Cygnus, eran manos como muy... No había cadera detrás, no había cintura, las patadas sí que eran más contundentes, y si vemos su guardia, su posición de guardia era muy perfilada. Una posición de guardia muy perfilada te va a ir bien para dar golpes de pierna, pero nunca para pegar golpes contundentes de brazo, y los brazos salían como muy estirados, ¿vale? Hiperestirando el cuerpo y con... no sé cómo deciros, no había contundencia en su golpeo. Era imposible que Cygnus le diese una mano dura. Aparte de eso, sobrereaccionaba mucho, estaba muy nervioso, muy tenso, y cabe decir que el cardio que tenía es bueno el amigo Cygnus, porque al nivel de tensión en el que estuvo peleando, aguantar los 3 asaltos, muy bien. También cabe decir que Alexander Topuria lleva mucho tiempo, gracias a su hermano, metido en el entorno de la UFC, de los grandes eventos. Él ha vivido desde la esquina un montón de eventos, y Cygnus no. El amigo Cygnus es un tío que ha hecho su carrera en ligas locales y de golpe y porrazo se ha visto en la UFC. Entonces también entiendo que su desempeño de primeras no haya estado al mismo nivel que el de Alexander, que vimos una persona muy tranquila, con, ya podemos decir, el estilo Topuria un poquito más agazapado, un boxeo muy bueno. Otra de sus claves es el cabeceo, cabeceando muy bien, moviendo la cabeza, sabiendo quitar golpes. Sí que es cierto que cuando esquivaba los golpes, luego entraba con ese volado de derecha. Sí que hubiese sido mucho mejor haber hecho un trabajo de presión y de tirar esos volados cuando realmente el oponente estaba en la verja, que es donde hubiesen sido realmente efectivos, porque esas manos, cuando el oponente se está cabeceando hacia atrás, es mucho más fácil que no tengan la contundencia, como por ejemplo vimos a su hermano Topuria, a su hermano Ilia con Alexander Volkanovski, que esa mano fue letal, ¿vale? Realmente el juego era muy parecido, por eso me gustó mucho, porque jugaba muy parecido, pero no fueron los lugares adecuados, digamos, esas manos. Pero aún así demostró una gran destreza, una gran calma y luego una buena estrategia. ¿Por qué hablamos de estrategia? ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, Alexander Topuria lo que hizo básicamente es tirarle, primer asalto sobre todo, primero y segundo, muchos golpes en el cuerpo. Este señor Cygnus se llevó lo suyo en el cuerpo, y repito, si no hubiese venido bien preparado y con muy buen cardio, hubiese sido muy complicado que hubiese aguantado todas las embestidas que se llevó este caballero en el cuerpo. Por lo tanto, desde aquí, felicitaciones a los dos, tanto a Alexander por un buen combate, un buen inicio, y también a Cygnus. Yo, desde mi punto de vista, me hubiese gustado ver a Alexander tirando mucho más jab y presionando mucho más. Sí que es cierto que con Cygnus no le hizo mucha falta, porque el mero hecho de avanzar ya llevaba al oponente hacia atrás. Luego, otra cosa a muy valorar de Alexander, el hecho de que cuando venían los intentos de derribo de Cygnus, que como ya dije en el vídeo,
iba a intentarlo claramente, porque cuando viese que por manos no iba a ir al suelo, cuando fue al suelo no tuvo ningún tipo de resultado, todo fue defendido, y bien defendido, no solamente defendido, sino que también clavándole ganchos al mentón o al cuerpo para intentar mermar al oponente. Si hablamos de alguna queja, me hubiese gustado verle buscar la finalización cuando iba al suelo. Su estrategia era muy clara, llevaba al oponente al suelo, lo controlaba de manera lateral y le metía manos. Yo creo que de alguna manera él no quería finalizar porque no lo buscó. No vimos a un Alexander en el suelo buscando finalización, no. Vimos como ladeaba, golpeaba, controlaba. Sí que es verdad que nos regaló ese momento mágico, lo llevó para el suelo, fue increíble, lo puso a volar. Pero creo que más allá de eso, como dijo él quería su highlight y lo tuvo, pero no fue una búsqueda activa por el KO, ¿no? O la sumisión, no. Fue una búsqueda de voy a controlar la situación, voy a ganar el combate, y una vez sabiéndose sabedor de la victoria de pie, en el tercer asalto, también nos regaló unos minutos de control en el suelo. Yo te diría que bastante bien, por más que haya alguno que quiera criticar. Yo creo que como inicio de la UFC bastante bien. Otros peleadores españoles han empezado en UFC y no han tenido ese desempeño que tuvo él, tan seguro y tan cómodo. Creo y doy por hecho que el hecho de haber estado tantas veces en ese mismo lugar, pero fuera en vez de dentro, le dio una cierta experiencia. Estaba acostumbrado a todo ese lío. Entonces, desde mi punto de vista, muy positivo. Thigneses, me hubiese gustado verle. Ya os digo, mayor mantenimiento de distancia. Eso es lo que también creo que le falló. Aparte de no pegar manos contundentes, él tenía un mayor rango de brazos. No supo capitalizar eso de alguna manera. Eso, ahí mal. No supo mantener la distancia. Cabeceó poco. Y luego, cuando Alexander se le acercaba demasiado, enseguida se cerraba aquí y se hacía como un ovillo. Y cuando tú sientes la presión de un oponente que a corta distancia, siendo tú más largo, tú tienes que estar listo para tirar algo, contrarrestar, llámale, si es boxeo, cogerte y frenar al oponente, pero si tú te haces un ovillo, cedes totalmente el espacio, no ves por dónde vienen las manos y estás a su merced. Y yo creo que ahí es lo que yo le echaría en cara, ¿no? Falta de distancia, falta de contundencia en el golpeo, todo muy derivado de su posicionamiento. Si estás totalmente lateral, la pierna saldrá fuerte, pero las manos no. Y más cuando estás peleando contra claramente una persona que es un boxeador encubierto. Porque vimos que a Alexander mantenía el estilo Tupuria y una guardia muy bien posicionada y defensivamente chapó, tanto a nivel de lucha como a nivel de striking. Para mí un inicio muy muy bueno, no podemos decir nada. Familia, comentadme qué visteis vosotros. Yo para mí hubo todo. Hubo buen golpeo, hubo buena defensa de golpeo, muy buenas esquivas, buena estrategia. ¿Por qué? Porque era un oponente que se movía mucho, golpeándole al cuerpo. Para mí lo único que falló fue algo que también le podía reclamar a Tupuria, que es un poquito más de jab a la hora de acortar distancia. ¿Vale? Pero hubo buena medición de la distancia, hubieron muchos componentes. Luego en el suelo buscó, cuando tocó en el tercer asalto, supo tener controlado al oponente. Sí que es verdad que Thigneses, hay un momento en el cual lo cogen y el tío por fuerza tira, pero de alguna manera me dio a mí la impresión de que Alexander como que cedía. Fue muy sorprendente porque estuvo como muy tranquilo, ¿vale? En un momento en el cual todos esperábamos mucha más tensión y mucha más locura, pero él se mantuvo tranquilo, hizo su trabajo. Yo creo que de alguna manera no quiso mostrar todo el arsenal, simplemente ganó su combate, vio que lo podía hacer, se mantuvo en su línea, ganó, lo consiguió, cumplí. Familia, hasta aquí el pequeño resumen. Decidme cómo lo visteis vosotros, si os gustó, si no os gustó, si creéis que Thigneses tenía mucho más que aportar. Bueno, perdón, sí que es cierto que Thigneses en el suelo me gustó mucho porque le vi intentar cosas para sobrellevar el combate. Cabe resaltar también que fue un tío que mantuvo una actitud muy bélica, constantemente quiso intentar hacer cosas,
pero familia, no pudo ser. Alexander estaba tal vez 5 pasos por encima. Ahora sí, familia, bendiciones para todos, nos vemos.